Me cierra el micrófono. Sí. Hola, muy buenas tardes. Sí, está, estoy en primer plano. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos mucho poder estar aquí en esta instancia. Nos disculpamos de antemano porque pueden existir algunos problemas de conexión. Ya tenemos muchas personas conectadas en este momento. Les damos la bienvenida a esta sesión informativa sobre los llamados de postulación 2026 del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el Decreto Supremo 27. Mi nombre es Javiera Gómez, soy profesional del Centro de Formación, Diálogo y Participación y estaré acompañando a cada equipo en esta jornada. El objetivo de la jornada es entregar una visión clara y ordenada de los principales llamados, sus condiciones generales, cambios relevantes, requisitos y plazos. También queremos abordar las principales consultas que recibimos previamente en la inscripción a esta actividad. Ustedes recibieron un formulario de inscripción donde pudieron hacernos llegar preguntas que las hemos tomado en consideración. Para facilitar la comprensión, la presentación estará organizada por bloques temáticos y por capítulos del programa.
En cada cambio de sección irá ingresando una persona expositora distinta, que son los coordinadores de los capítulos, y al final dejaremos un espacio donde revisaremos las preguntas más frecuentes que nos han llegado. En primer lugar, antes de iniciar, quisiera darle el paso a Carlos Huidobro, jefe de la División de Política Habitacional, para que nos pueda entregar un saludo. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Si puedes activar tu Bueno, cámara, ahí estás. Muchas gracias. sí, sí, ahora sí, ok. Oye, lo primero es saludar a todos los asistentes. Quiero, en primera instancia, agradecer la participación, evidentemente, en instancias como esta, donde tenemos la posibilidad de transmitir la relevancia de un programa habitacional del Ministerio de Vivienda, como el de atención al déficit cualitativo, el DS-27, como mencionaban recientemente. Y lo que traemos hoy día junto al equipo es mencionar las características de cada uno que traen cada uno de los llamados que están en proceso de publicación. El ministro Produje nos ha impulsado a fortalecer, a potenciar este programa, lo que ha requerido un tremendo trabajo del equipo liderado por Natalia, y muchos ahí van a exponer algunos ahí más adelante, por lo que agradezco también lo que están realizando y la tarea que nos queda por delante. Pero en un contexto de catástrofe climática como el que estamos viviendo, además sumado a un complejo escenario económico, creo que la atención del déficit cualitativo va a tomar en la vivienda una relevancia importante. El PIBU, el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo, nos ha pedido, a diferencia de lo que fue el Plan de Emergencia Habitacional, tomar una fuerte importancia en la atención del déficit cualitativo. Por lo tanto, se nos viene muchas tareas, muchos desafíos en esta línea. Por lo tanto, esperamos responder de la mejor manera a las familias y llegar a cada vez a más personas. ¿Ya? Eso ha requerido, evidentemente, también ir haciendo los ajustes necesarios a los programas para que se adecúen al contexto actual que estamos viviendo. Sin eso, por mi parte, quiero agradecer nuevamente la participación, quiero agradecer el interés en ser parte de una solución en temas habitacionales, y esperamos contar con toda la entrega profesional de cada uno de los actores que se encuentran aquí presentes para participar y contribuir a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Vamos a ir avanzando ahora en lo que viene. Por mi parte, me corresponde dar saludo a nombre de Gloria Yáñez Wagner. ¿Ya? Gloria Yáñez es la jefa del Centro de Formación, Diálogo y Participación. ¿Ya? Y queremos transmitirles desde el Centro de Formación que estamos apoyando esta actividad, que somos un centro que está de cara a la ciudadanía, a todos los actores institucionales que se relacionan con nuestras políticas públicas, y nuestro interés es ir avanzando en generar más instancias de este tipo. Queremos hacer más instancias como estas y otras de carácter más formativo con los distintos programas habitacionales. Con la política urbana también, así que nos estaremos viendo, yo creo, prontamente, les estaremos enviando información sobre el trabajo que realizamos, ¿ya? Vamos a iniciar esta sesión que, como les decíamos, es de carácter informativo. Ya vamos a entregar información asociada a los 4 capítulos del programa. Y para iniciar, revisaremos el contexto general del déficit habitacional cualitativo, las definiciones programáticas y financieras que orientan estos llamados, así como la focalización territorial y social del programa. Si me dan un segundo, antes de presentarles a nuestra expositora, para ver la configuración. Ahí estamos. Entonces, le voy a dar la palabra ahora a Natalia Cruz, que es la jefa del Departamento del Déficit Cualitativo, y nos va a dar este contexto que ya le mencionamos. Vamos a compartir la presentación. Ahí. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Javiera. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado, entidades patrocinantes, empresas constructoras, representantes de municipios y también, por supuesto, de dirigentes sociales, vecinos que también sabemos se han conectado. Agradecerles por su alta participación, también por habernos enviado sus preguntas que fueron de gran utilidad también para
orientar esta presentación que, como ya se indicó, busca poder transmitir a ustedes, que son actores claves de este programa, la información referida a nuestros llamados a postulación de este año. Bueno, lo primero y como marco general es poder hablar del déficit cualitativo. De acuerdo a la encuesta CACEN, más de 1.200.000 viviendas tienen algún tipo de requerimiento de índole cualitativo. A eso nos referimos con aspectos asociados a la conservación material de la vivienda, el acceso a servicios sanitarios básicos, también necesidades de ampliación. Es un número grande, ¿cierto? Es un número grande de viviendas que tienen algún tipo de requerimiento, solo medido desde esas tres dimensiones. Sin embargo, también para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit cualitativo lo orientamos desde una visión multidimensional, que no solamente evalúa o mira el aspecto material de la vivienda, sino también su entorno físico y climático, el entorno urbano y social que rodea a las viviendas. Es así entonces que con esta visión multidimensional, el Ministerio se inspiró, ¿cierto?, para la creación de estos 4 capítulos que tiene el DS27. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque, bueno, por una parte, el déficit cualitativo desde una visión tradicional se mide y se evalúa acotadamente solo en algunos aspectos, pero los desafíos son mayores, los desafíos son mucho más amplios y además que a nivel territorial se expresan también de manera distinta. Y eso lo recogemos con el programa. Para desarrollar los llamados, ya en esta oportunidad nos vamos a referir, ¿cierto?, a los 4 llamados a los principales llamados de los 4 capítulos, comentarles algunas de las definiciones programáticas y financieras que orientan a estos llamados. Lo primero, y como ya se habrán dado cuenta, hay varios ajustes que se han realizado. Esto está hecho en función de los lineamientos, las orientaciones que nuestra autoridad ministerial ha entregado. También se ha adecuado a las orientaciones de política habitacional y se ha considerado también el resultado de evaluaciones que se han hecho, evaluaciones internas, evaluaciones externas que nos han dado evidencia de algunos aspectos que se requieren, ¿cierto?, ir ajustando. Otro eje orientador tiene que ver con la optimización de los recursos disponibles del DS27. Nosotros hoy día contamos con un poco más de 12 millones de UF para realizar nuestros llamados y nuestras asignaciones de subsidio. Queremos sacarle el máximo de provecho a esos recursos para llegar a la mayor cantidad de familias posibles. Otro eje es el equilibrio de recursos entre lo que es el mejoramiento de la vivienda en capítulo 2 con la línea de eficiencia energética. Como ustedes saben, ¿cierto?, ya que llevan mucho tiempo participando con el programa, la línea de eficiencia energética siempre ha concentrado una cantidad de recursos muy importante. Y ahora hemos intentado equilibrar eso y por eso es que se ha destinado también más recursos a lo que es el capítulo 2, para buscar llegar, ¿cierto?, a resolver estos problemas de las viviendas, ya que muchas veces observamos algunos casos en que se realizaba, por ejemplo, tipos de proyectos del ámbito del acondicionamiento térmico en viviendas que tienen alguna otra problemática que se resuelven por el capítulo 2. Les vamos a comentar también más adelante algunas orientaciones que están referidas a esto, a la mirada integral de la vivienda. Otro aspecto importante es la reposición del ahorro como requisito de postulación. Esto no solamente hace que se involucre de manera más activa también a las familias, sino que contribuye también, por cierto, a la optimización de los recursos, ya que las familias aportan con su ahorro al financiamiento de los proyectos. Otro aspecto es el enfoque territorial de las intervenciones. En nuestro llamado estamos intentando promover, ¿cierto?, en línea con las orientaciones ministeriales, el enfoque territorial, ya sea por la definición de algunos territorios en específico o también buscar resolver algunas problemáticas, como por ejemplo la atención de xilófagos, la problemática de asbesto, con ese enfoque territorial, para ir evitando estas intervenciones tan aisladas. La georreferenciación como una acción que apoya también la visión territorial, estamos incorporando en los distintos instrumentos poder georreferenciar las viviendas que se atienden.
el acondicionamiento térmico enfocado desde la habitabilidad de las familias y no solamente o principalmente desde la visión medioambiental. Si bien tenemos metas y desafíos que apuntan hacia los compromisos ministeriales de mitigación del cambio climático, de reducción también de la contaminación ambiental a través de los PDA, el enfoque principal se quiere dar el giro hacia la habitabilidad, sin perder de vista lo que acabo de señalar. Recopilar también o volver a la aplicación de requisitos tal como lo establece el DS27. Eso ha sido uno de los aspectos que se ha evaluado en estas evaluaciones externas que les comento también, respecto a que el programa en los últimos años se había estado abriendo, ¿cierto?, a requisitos o a personas, ¿cierto?, que estaban más allá de la población objetivo del programa, como estaba establecido en su diseño. Por eso es que hay algunos cambios en eso. Y un tema importante también en la línea de los equipamientos comunitarios, la innovación con un nuevo énfasis, que son los centros comunitarios de culto, que ya les vamos a explicar también de qué se trata. Bueno, tenemos entonces hoy día estos 4 llamados, cada uno ahí ustedes pueden identificar con sus montos respectivos, ¿cierto?, que es el disponible para realizar después las selecciones, cada uno ya con su resolución tramitada. Como ustedes saben, tiene que ser publicada en el diario oficial, ya está publicada la resolución de condominios, la de equipamiento comunitario, estamos a la espera de que se publique capítulo 2 y 4. Y también tenemos algunos llamados específicos en tramitación que están ahí en color gris, con unos montos programados, porque todavía, ¿cierto?, no cuentan con su resolución tramitada. Bueno, comentarles, sí, para que se vea la imagen. Ahí sí. Comentarles entonces sobre la focalización territorial del programa. Bueno, lo primero es que el DC27 llega a localidades urbanas de más de 5.000 habitantes que están definidas según datos que provienen del Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Eso significa que el DC27 llega a 266 localidades a nivel nacional. Y ojo con este dato, en estas 262 localidades se concentran más de 15 millones de personas. Entonces, en una cantidad acotada de localidades, si las comparamos con las rurales, que son mucho más, nuestro programa tiene una población potencial, ¿cierto?, de atención de más de 15 millones de personas. ¿Cómo identificamos cuáles son las localidades urbanas de más de 5.000 habitantes? Para eso aplicamos lo que se llama límite urbano censal, el LUC, y contarles que estos LUC fueron actualizados en función con el censo 2024. La imagen que ustedes están viendo es una comparación del LUC de la localidad de Labranza, ¿ya? Ahí se ve el polígono de Labranza. Lo que está destacado en color rojo o naranjo representa cómo estaba definido este LUC en el año con el censo 2017. Y lo amarillo es el LUC actualizado con el censo 2024. Si ustedes se fijan, ahora toma todo lo que está conformado hoy por viviendas, ¿cierto? Entonces, eso ocurre con distintos territorios que hasta el año pasado no pudieron postular al DC27 y ahora con el ajuste al LUC sí van a poder. Y esta información está actualizada también ya en los distintos instrumentos que aplica el programa. Ahora, esto de actualizar los LUC de acuerdo al censo tiene algunas implicancias. 12 localidades nuevas pasaron a ser objeto de atención del DC27 en Valparaíso, región metropolitana, en Maule, Ñuble, Biobío y la región de los lagos. Ahí se visualizan cuáles son las localidades y a qué comuna pertenecen. Y por otra parte, hay 6 localidades que dejaron de ser objeto de atención del DC27 porque quedaron bajo el umbral de población de 5.000 habitantes. Y ahí tenemos una localidad en Atacama, una en Coquimbo, en Valparaíso, en Maule, Biobío, Araucanía. Esta información es relevante que ustedes la conozcan y la manejen, porque nos abre, ¿cierto? Nos va a permitir llegar a 12 localidades nuevas, pero estas 6 localidades ahora pasan a ser objeto de atención del programa de habitabilidad rural. Bueno, en la misma línea de la focalización territorial, contarles que en la página institucional del MIMBU, ¿sí?, minbu.gov.cl,
Si ustedes se van a la parte de vivienda, van a encontrar los beneficios de vivienda y el programa de mejoramiento de viviendas y barrios. ¿Qué van a encontrar ahí? Un listado con las localidades urbanas de más de 5.000 habitantes y un visor. La siguiente. Van a poder descargar un archivo Excel donde está la información. Aquí les pusimos un ejemplo. Están todas las localidades de Chile, ¿ya? Las 262 que son objeto de atención y las que no, para que también se pueda visualizar. Están destacadas ahí las que sí corresponden al DC27. Van a poder encontrar el nombre de esta entidad territorial, que es la localidad, su comuna, la provincia, la región, cuántos habitantes tiene la localidad, que es lo que confirma, ¿cierto?, si es objeto de atención o no, y el total de habitantes de la comuna. Esto para aclarar entonces que no se trata de cuántos habitantes tiene la comuna, porque la comuna podría tener más de 5.000, pero la focalización territorial es por localidad. Entonces, en esta planilla se identifica si es o no objeto de atención y algunos datos que son interesantes y que salieron en las preguntas que ustedes nos enviaron. ¿Cómo sé si mi comuna, mi localidad pertenece o no a un plan de descontaminación ambiental? Lo pueden ver en esta planilla. ¿Cómo sé a qué zona térmica pertenece? También está identificado. ¿Por qué es importante la zona térmica? Porque tiene que ver después, ¿cierto?, con las exigencias técnicas y montos de subsidio de acondicionamiento térmico. Y también si puede postular o no a subsidios de eficiencia energética, colectores fotovoltaicos. Entonces tiene ahí una información bien completa. Y esto se complementa con el visor, que está acá, se está mostrando, visualizando el visor. Todo esto lo encuentran ahí en la página del MIPU y pueden ver los LUC. Ya ahí estamos mostrando la región de O'Higgins. Todos los polígonos que están con contorno rojo son las localidades urbanas de atención en esta región. Y en el cuadro que aparece ahí arriba, ¿cierto?, ustedes pueden buscar la dirección, ¿ya? Pueden escribir la dirección o pueden ir directamente en el visor haciendo el punto para identificar si la vivienda que se va a postular está dentro o no de este luco. Pasando a otro tema muy importante también, la focalización social que hace el programa. Este es un programa que prioriza a las familias con mayor vulnerabilidad social de acuerdo a la caracterización socioeconómica y con el instrumento que tiene el Estado, ¿cierto?, para medir aquello que es el registro social de hogares, ya que es un sistema de información que caracteriza socioeconómicamente a la población y apoya, esto es muy importante, la selección de personas beneficiarias de subsidios y programas sociales. El registro social de hogares es algo del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros como MIMBU lo utilizamos, ¿cierto?, y lo aplicamos. ¿Cuáles son las reglas de estos llamados respecto a la focalización social? En la postulación individual, lo que es capítulo 2 y capítulo 4, hasta el 70% del registro social de hogares, y cuando estamos hablando de una postulación grupal en estos dos capítulos, el 60% de los integrantes debe llegar hasta el tramo del 60% del registro social de hogares, y el 40% restante puede tener un tramo hasta el 80% del registro social de hogares. Ahí hay un cambio, ¿cierto?, respecto de los llamados anteriores. Entonces, llegamos hasta el 80%. Hay una excepción, que es en la línea de asbesto y en la línea de xilófagos de capítulo 2, donde ese 40% restante de integrantes puede tener un registro social de hogares hasta el tramo 100, para evitar que por esta razón queden excluidas algunas familias de integrar los grupos que las entidades patrocinantes organizan. Y en el caso de condominios, la focalización social está puesta en que únicamente se van a atender condominios de viviendas sociales. Algo importante, lo comenzamos, ¿cierto?, a aplicar con mayor énfasis en los llamados del año pasado y se mantiene, es que la familia debe habitar, ¿cierto?, la vivienda que será intervenida y que por lo tanto es la vivienda donde la persona debe tener su registro social de hogares. Acá otro tema importante de recalcar es la representación de la postulación. Ya también surgieron algunas dudas y recogimos esas preguntas que nos hicieron llegar.
Cuando la postulación es individual, en capítulo 2 o 4, el postulante se representa a sí mismo, ¿cierto? Obviamente intermediado por una entidad patrocinante, siempre. En las postulaciones grupales de capítulo 2 y capítulo 4, puede ser representado por una junta de vecinos o por una organización social, o personalidad jurídica, etc. Y en las postulaciones colectivas, que aplican en capítulo 1, las juntas de vecinos o las organizaciones sociales también conformadas bajo la ley de juntas de vecinos, y en el caso de capítulo 3, los comités de administración. ¿Qué ocurre con las juntas de vecinos? ¿Ya? Cuando la junta de vecinos es la que va a representar al grupo postulante en capítulo 2 o capítulo 4, quien ejerce la presidencia de la organización pasa a ser quien actúa como representante legal del grupo postulante. ¿Ya? Obviamente la personalidad jurídica debe estar vigente. Y esta junta de vecinos puede representar a varios grupos, ¿ya? Que se van a conformar como comités de vecinos, que no necesitan tener una personalidad jurídica distinta porque la personalidad jurídica es la de la junta de vecinos. Ahí la clave es que la junta de vecinos, como una entidad territorial, solo puede representar vecinos de la unidad vecinal a la que corresponde, y puede organizar, ¿cierto?, varios grupos. Lo que se busca acá es que con estos comités de vecinos, que es una modalidad que la ley de junta de vecinos tiene, es que exista una mayor cercanía también y vinculación entre el grupo que está postulando y las gestiones que se realizan con la entidad patrocinante o con el SERVI. Por eso identificar estos delegados, aun cuando la representación legal, insistimos, es en quien ejerce la presidencia de la organización. Y en el caso de la organización funcional, solo puede representar a un grupo en el proceso de postulación. También quien es la presidenta o presidente de esta organización representa legalmente al grupo para efectos del proceso de postulación y después también durante la ejecución del proyecto, y los integrantes del grupo deben formar parte de esta organización. Y también la idea es que si la presidencia no integra el grupo postulante, exista esta figura de delegados para que actúen como una contraparte más directa. ¿Qué es lo que se busca acá? Que la organización no sea solo un instrumento para la postulación, sino que haya una participación activa en este tema. Sabemos que hay muchos dirigentes sociales que están muy vinculados con nuestros proyectos, con nuestros programas, que ejercen un rol muy importante porque actúan también como nexo entre las entidades patrocinantes y los vecinos, haciendo que el programa llegue también a más gente. Por eso es importante ordenar lo que tiene que ver con las organizaciones. Algo importante, nos preguntaron mucho si las organizaciones, las personalidades jurídicas que postularon el año pasado, ¿pueden volver a postular este año? Sí, pueden. ¿Ya? No hay, eso está establecido en los llamados, no se trata de que tengan que estar sacando más personalidades jurídicas, pero estos son requisitos también, recordarlo, que forman parte de la normativa del programa. Acá vamos a pasar a otro tema que es transversal también a los distintos llamados, como es el diagnóstico técnico constructivo, que es un procedimiento evaluativo que se aplica en las viviendas o en los condominios o en los equipamientos que postulan al programa. Lo que busca es conocer detalladamente el estado de conservación en que se encuentran estos inmuebles, ¿cierto?, para poder definir las obras prioritarias de la intervención que se pretende realizar, ¿sí? En el capítulo 1 y capítulo 2 lo aplicamos a través del Survey 123, esta plataforma que ya ustedes conocen, las entidades patrocinantes, ¿cierto? En el capítulo cuarto aplicamos un informe técnico, también en Survey, y esto es en reemplazo del diagnóstico técnico constructivo, condición que se mantiene este año, ¿ya? Con la figura de informe técnico. Y en el caso de condominios, el diagnóstico técnico constructivo se desarrolla, se levanta, se valida en el marco de la certificación de copropiedad objeto del programa. Y aquí destacar que en la región metropolitana, el año pasado y este año, se probó también desarrollar este diagnóstico técnico constructivo en Survey, ¿ya? Principales cambios versus la aplicación de los diagnósticos el año pasado. Ahora, además de localizar, ¿cierto?, la vivienda en el mapa, al momento de desarrollar, recordemos que el Survey 123 nos tiene esta herramienta, ¿cierto?, de geolocalización.
Entonces, además de mostrar en qué punto del mapa está la vivienda, les va a indicar si está dentro de una localidad urbana de más de 5.000 habitantes o no. Cuando eso no ocurra, lo va a excluir. Entonces, va a permitir también, va a facilitar es la validación de esa condición de manera anticipada al proceso de postulación. Y también se hizo un trabajo de nuestro equipo técnico en coordinación, ¿cierto?, con otro equipo del ministerio, que es el Centro de Estudios del mismo, para ir eliminando temas que no eran pertinentes a cada uno de los capítulos y también evitar tener información duplicada respecto del proceso de postulación. Había temas que los preguntábamos 2 veces en el informe o en la plataforma de postulación, y a veces se generaban ahí discrepancias que podían terminar perjudicando también la postulación. Algo importante que le queremos pedir, especialmente a las entidades patrocinantes, es que en el diagnóstico técnico constructivo incorporen un correo electrónico válido del postulante. Esta información para nosotros es útil porque aplicamos una encuesta de satisfacción ya desde hace varios años y necesitamos tomar contacto con los beneficiarios. ¿Y con qué nos encontramos? Muchas veces con que el dato que se pone ahí es de la entidad patrocinante o a todos les ponen el mismo dato, entonces les pedimos ahí considerar este tema. Siguiente, por favor. Y acá, bueno, detallarles algunos cambios. En el caso del capítulo 1, se están agregando más datos de la organización postulante, se incorporaron algunas preguntas nuevas y también la identificación de si el terreno donde se va a emplazar el proyecto es un sitio Ariazo. En la cuenta pública presidencial se anunció, ¿cierto?, la iniciativa de Ariazo Cero, por eso necesitamos identificar qué proyectos se van a emplazar en sitios Ariazos. Y también la diferenciación entre en un proyecto de área verde, saber si es construcción o es mejoramiento. Y en función de estos datos, es necesario, ¿cierto?, realizar estos DTC nuevamente en el caso del capítulo 1. En el capítulo 2 se puede usar como base la información que ya tienen cargada en los DTC, ¿ya? Pero sí es necesario completar los aspectos nuevos. Incorporamos un validador del RUT. Esto es importante porque aunque ustedes no lo crean, muchas postulaciones se caen porque no se podía hacer match entre el postulante y su diagnóstico técnico constructivo, muchas veces por errores en los RUT. Entonces incorporamos ahí ese validador para reducir los riesgos en ese sentido. También la obligación de subir imágenes del DTC con algunas características específicas y otras mejoras que están referidas a los recintos no regularizados, y también indicar ahí el tipo de proyecto al que se pretende postular. Son algunos de los cambios que tiene el diagnóstico para capítulo 2. Y en el caso de capítulo 4, el informe técnico les va a pedir que diferencien el tipo de vivienda objeto del programa, si es porque es vivienda social, si es por el avalúo o por otra de las condiciones, ¿ya? Y también se puede usar como base el informe técnico anterior, completando estos datos nuevos. Y acá contarles, si bien esto que les voy a decir ahora no tiene incidencia en los llamados 2026, pero sí son cambios que estamos proyectando en lo que es el diagnóstico técnico constructivo para los llamados del año 2027. Lo primero es extender el survey a todos los capítulos. Eso significa que capítulo tercero, más allá de la región metropolitana, queremos también incorporarlo. Contar con un único instrumento de diagnóstico para las viviendas, ¿ya? Más allá de si va a postular a capítulo 2 o 4, la idea es tener un único instrumento que reemplace estos instrumentos separados. ¿Qué nos va a permitir esto? Responder a una visión más integral de la vivienda y sus requerimientos, ¿cierto?, de materialidad, habitabilidad, confort térmico, espacio, etcétera, y no al tipo de proyecto al que se quiere postular. También nos va a permitir integrar en la priorización, ¿cierto?, aspectos referidos a la criticidad de la vivienda y sus condiciones de conservación, y no solo por los antecedentes socioeconómicos de las familias. Hoy día el grueso de los puntajes, ¿cierto?, que determinan la priorización o la escala de prelación es
antecedentes socioeconómicos. La idea es incorporar aspectos más técnicos de la vivienda y por eso este cambio. Y también potenciar la visión multidimensional del déficit cualitativo. Ahí después les vamos a ir contando en detalle cómo se van a materializar estos cambios para el próximo año con este nuevo instrumento. Bueno, y lo otro es también el tema del ahorro, que ya les mencionaba. Las familias, las organizaciones sociales, los condominios, ¿cierto?, tienen que aportar este ahorro, que en el caso del capítulo 1 corresponde a un monto equivalente al 10% del valor del subsidio. Aquí hay una excepción con los proyectos de centros comunitarios de culto, que es el primer año, ¿cierto?, que esto se lanza, entonces por eso se está haciendo esa excepción, y los de accesibilidad universal que por decreto tienen esta exhibición. En el caso del capítulo 2, ¿ya?, las familias en general deben aportar 3 UF, ¿ya?, para los distintos tipos de proyectos, y las personas de 60 años o más, cumplidos 60 años o más este año, ¿cierto?, aportan una UF. En el caso de condominios, es una UF por departamento. Aquí no tenemos cambio, el mismo monto de siempre, y el ahorro también ya formaba parte del financiamiento de los proyectos. Y en el caso del capítulo 4, los proyectos de eficiencia energética, los postulantes deben aportar 3 UF en general, ya en cualquiera de las líneas del llamado. La excepción es que personas de 60 años o más van a aportar una UF en proyectos de acondicionamiento térmico, ya sea regular o PDA, ¿ya? Esas son las condiciones del ahorro en términos del monte. Para estimar la UF, en capítulo 2 y 4 se va a calcular con el valor que tenía la UF al 1 de enero de 2026, el equivalente a 39.732 pesos, ¿ya? Ese es el monto con el cual se va a estimar la UF. Acá tenemos un cambio, ¿ya? Esto se hizo este ajuste respecto del plazo para que los postulantes de capítulo 2 y 4 tengan este ahorro depositado. La regla general es que el ahorro se debe acreditar al último día hábil del mes anterior al que inician las digitaciones, ¿ya? No obstante, se analizó, ¿cierto?, con el equipo la factibilidad técnica de poder ajustar este plazo, y se estableció como plazo máximo el último día de la digitación, ¿ya? Esto va a implicar que las entidades patrocinantes, y esto después lo vamos a profundizar probablemente en específico en otra instancia, van a tener que digitar este ahorro en una parte específica del sistema de postulación. ¿Por qué razón? Y nosotros tenemos convenios en línea, ¿ya? Entonces, si hacemos la revisión en línea, va a aplicar la regla general. Para que aplique esta regla, y como esto es una medida excepcional, para poder tener que las familias puedan tener más plazo, vamos a tener que hacer ahí un ajuste, que lo vamos a explicar, ya se lo explicamos a nuestros colegas de CEDIO para que también los puedan orientar, para que digiten con una entidad financiera provisoria que va a figurarles ahí en el sistema para que la consulta del ahorro se haga posteriormente. En el caso de condominio, como siempre, un depósito a plazo que se acredita al momento de ingresar cierta revisión de Servio, pero el ahorro se digita al momento postular, y el capítulo 1 también se acredita después con la documentación que corresponde en el expediente respecto del aporte adicional. Bueno, y finalmente, para terminar esta etapa, que es un poco extensa también de los distintos capítulos, comentarles cómo funciona el proceso de postulación del DC27. El proceso de postulación tiene 4 etapas. ¿Ya? La digitación de las postulaciones, donde es clave el rol de la entidad patrocinante para que digite completa la información, sea información clara, fidedigna, ¿cierto? Porque con esa información después nosotros trabajamos en la etapa de habilitación de las postulaciones, donde vamos a evaluar la admisibilidad de la postulación en función de los requisitos generales que están establecidos. Vamos a mirar, por ejemplo, si tiene DTC o no tiene DTC, si el DTC es coherente o no con la postulación. Vamos a mirar también si cumple con estos requisitos generales de ser vivienda objeto de atención del programa, etcétera, y vamos a validar estos requisitos. Algo importante en la etapa de habilitación es cuando aplicamos los puntajes, ¿ya? Ahí es cuando aplicamos las variables de puntaje, por lo tanto esto se hace con la información que ustedes
entidades patrocinantes digitan al momento de postular. ¿Qué significa eso? Que si hay algún error en la información de la digitación, el puntaje podría, ¿cierto?, verse alterado si hay un error, o incluso la postulación quedar excluida. Con los puntajes aplicados se hace el orden de prelación de las postulaciones y en función de los recursos disponibles se define quiénes deben ingresar a presentación de su proyecto en Servio, con el mecanismo, ¿cierto?, que está establecido ahí en el llamado. ¿Para qué? Para que Servio realice la revisión y calificación de los proyectos. En ese minuto también se va a evaluar la coherencia de los antecedentes que ingresan en el expediente con la información de la digitación, con la información del diagnóstico técnico, y también se va a validar algunos aspectos informados, como por ejemplo la antigüedad de la vivienda. Si la entidad patrocinante digita un año respecto de la antigüedad, eso después tiene que ser ratificado con el documento correspondiente, porque durante todo el proceso hay que ir haciendo estas revisiones y Servio va a calificar aquellos proyectos que cumplan. Eso termina el proceso de postulación con la revisión y calificación y luego comienza el proceso de selección que consiste básicamente en la revisión también de las nóminas para emitirlas mediante resolución del ministro del Ceremi según corresponda, para que tengamos esta nómina final de beneficiarios y los proyectos listos para iniciar la ejecución. Bueno, eso como marco general. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Natalia nos entregó un marco general que nos permite visualizar como la base común para comprender el funcionamiento de los distintos capítulos, cómo se estructuran los llamados. Estábamos viendo harto de una visión integral en el fondo asociada a los capítulos del programa, las condiciones transversales, cómo se ordena el proceso de postulación. Entonces nos entrega una base de información importante para esta sesión. Y ahora vamos a pasar al primer capítulo del programa, referido a equipamiento comunitario. Le vamos a invitar a Fernanda García, que nos pueda comentar, que pueda exponer respecto de esto. Voy a ser la bruja del tiempo, sí, ahora. Llevamos alrededor de 40 minutos, así que vamos a tener que ir ajustándonos un poquitito en los tiempos, así que ya, adelante, Fernanda. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como bien decía recién, la presentación del capítulo 1, proyectos de equipamiento comunitario, y la resolución es la 1002, que ya la tenemos, y en función de eso ya tenemos plazos claves que no habíamos podido definir. Ya tenemos que el 19 de agosto debemos contar con el diagnóstico técnico constructivo, y por tanto el inicio de la digitación parte el 20 de agosto del presente año. Todas las otras fechas, como lo hemos dicho, van a ser a través de oficios de nuestro jefe de división. En términos muy generales, las postulaciones, como siempre lo hemos dicho, es una postulación única, una organización, un terreno, un tipo de proyecto. Sobre el énfasis que queremos dar en las cartas de apoyo, porque son las consultas que nos realizaron muchos de ustedes, como lo hemos planteado desde siempre, son a lo menos 2 cartas de apoyo de entidades públicas o privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un local, un minimarket, una panadería, bombero, CESFAM. Quien esté dentro del área de influencia, que sabemos que son los 350 metros, ¿ya? Una de las consultas que nos hacían era si, por ejemplo, en el local comercial, el dueño también tenía que tener su dirección dentro del área de influencia. No, la entidad es la que tiene que tener la dirección dentro del área de influencia, porque es quien nos ayuda a la difusión. Esta es la razón de las cartas de apoyo. Con respecto a los adherentes, que también se nos realizaron varias consultas, sabemos que son en los 350 metros, es un adherente por vivienda. La tenencia de la vivienda no es relevante en esto. ¿Qué quiere decir? Que si es arrendatario, si es propietario, si está ahí por herencia, no es un requisito. Lo otro importante es que la organización comunitaria que postula, no necesariamente el dirigente o sus socios tienen que estar viviendo dentro de los 350 metros y por tanto ser adherentes. Si están dentro, su dirección dentro, pueden ser, si no, no afecta. Y lo otro es sobre el registro social de hogares. Se nos planteaba qué pasa si no tienen esto, el registro social de hogares. Quiero aclarar que no es un requisito, es solo
parte del puntaje que se entrega. Por tanto, hay algunos que pueden tener y otros que no necesariamente pueden tener o no estar dentro del tramo que requiere el decreto. Y también se nos consultaba si es parte de este listado adherente, puede estar postulando otro subsidio, y sí, absolutamente. Otro aspecto relevante es el catastro de equipamiento comunitario, que tenía que estar hasta el 14 de junio, los municipios nos informaron hasta el 17 y la CEREM hasta el 19 de junio, así que esa información ya contamos y está cerrada. Sobre el plan sitio ELIASO, que lo comentó recién Natalia, nosotros nuestro diagnóstico lo estamos consultando porque va a ser uno de los programas que va a estar financiando algunos de estos ciclos. La otra, por favor. Con respecto a nuestra postulación, tenemos este cuadro, resume cómo va a ser el llamado. Tenemos 5 tipos de formularios, de los cuales 4 son sin regionalizar. El primero es construcción de edificación comunitaria, que es construcción de sedes sociales. Y aquí exclusivamente pueden postular juntas de vecinos a este tipo de obra por 7.500 UF. Con respecto a las multicanchas, que también es construcción de edificación comunitaria, van a poder postular solo las juntas de vecinos y las organizaciones sociales relacionadas con el deporte. Aquí las multicanchas es importante destacar que el monto máximo son 5.000 UF y son las multicanchas que están identificadas en nuestro itemizado técnico. Esto es bastante importante porque tiene que cumplir con las características que están establecidas en él. Sobre esta nueva tipología que también se nombraba hace un rato, que son los centros comunitarios de culto, es solo construcción de centros comunitarios de culto, puede postular cualquier organización funcional, pero tiene que tener alguna vinculación con una institución religiosa. Y aquí el monto es hasta 5.450 UF. La accesibilidad universal de equipamiento comunitario, ya la hemos trabajado hace años, toda organización puede postular y puede ser hasta 1.000 UF. El quinto tipo de formulario de postulación, que le llaman capítulo 1 regular, son los otros 4 tipos de proyectos que ustedes ya conocen. El énfasis que vamos a poner es que la construcción de edificación comunitaria pueden postular todos los tipos que nuestro decreto establece, exceptuando sedes sociales, porque están ya postuladas, multicanchas y centros comunitarios de culto. Estos no se pueden presentar en este tipo de tipología, ¿ya? Los mejoramientos de edificaciones comunitarias, todos los tipos que establece el decreto. La construcción o mejoramientos de áreas verdes, también todos los que establece nuestro decreto, y el mejoramiento inmobiliario urbano igual. Y pueden postular todas las juntas de vecinos y organizaciones sociales funcionales. El monto del subsidio se mantiene como los otros años. Con respecto, vamos a poner el énfasis acá en los centros comunitarios de culto, que es algo nuevo. Los centros comunitarios de culto son equipamientos que directamente apoyan el bienestar de la comunidad. Se le va a entregar una infraestructura donde se va a permitir la actividad, obviamente, comunitaria, el diálogo, la cooperación, etc. Y dentro de esta infraestructura se va a permitir en forma complementaria la actividad de culto. Como ministerio tenemos claro de que el culto en general, siempre en situaciones de crisis principalmente, están muy bien organizados, hacen un fuerte trabajo comunitario en los barrios. Por tanto, por eso es importante potenciar el equipamiento comunitario con estas características de culto, ya que sabemos que apoyan a las familias más vulnerables, se hacen talleres, hacen participación comunitaria, apoyan el tejido social, entre otras cosas. Entonces, con respecto a los centros comunitarios de culto, con la postulación, los requisitos son los del capítulo 1, es decir, solo va a poder postular organizaciones comunitarias que están bajo la ley de junta de vecinos, como todos los proyectos. Los terrenos son los que establece el capítulo, que son bienes nacionales de uso público, fiscales, servicios municipales o de la organización comunitaria. Como les decíamos hace un rato, a lo menos 2 cartas de apoyo con entidades públicas o privadas. Y pues, vamos a destacar las cartas de pertenencia emitidas por el municipio, que también se han trabajado desde años anteriores.
cuáles son las exigencias específicas que se va a requerir para estos centros comunitarios de culto, un programa arquitectónico específico que se desarrolló para este tipo de edificación, tiene que tener una vinculación con alguna institución religiosa bajo la ley de culto, la 19.638, y además aportar una carta de apoyo relacionada con esta organización religiosa. Y lo tercero, que en el plan de uso y mantención, que todos los proyectos lo tienen que presentar, es que específicamente tienen que definir las necesidades que requiere este recinto que tiene actividades de culto. Aquí está el programa arquitectónico de nuestro centro comunitario de culto. Tiene que tener un mínimo de 120 metros cuadrados y el recinto donde se va a practicar la actividad de culto tiene que tener un máximo de 30 metros cuadrados. Por la experiencia que ya hemos tenido con otro tipo de recinto de estas características, es ideal que las divisiones internas que tengan puedan ser móviles, cosa de que se pueden sacar y hacer en forma interna del recinto actividades masivas. A lo menos deben tener 4 zonas, la de culto, que es la que estamos hablando, para que hagan actividades de meditación espiritual, lo que se requiera. Además, tienen que la zona comunitaria, claramente, porque necesitamos fuertemente el trabajo social y comunitario, la zona administrativa, cocina, baños inclusivos, esto es muy importante, la parte de niños y mudadores, la parte administrativa, oficinas, bodegas, y la zona de actividad exterior, que son para actividades masivas, actividades culturales o recreación. Esas son las 4 zonas. Muchas gracias, Fernanda. Con esto revisamos ya el capítulo 1. Vimos un poco las condiciones, cómo funcionan las cartas de apoyo. Acá se recogieron bastantes preguntas, entiendo, de las que llegaron vía formulario. Así que esperamos haber dado respuesta ya a sus inquietudes. Vamos a continuar porque estamos medio ajustados ya de tiempos, es mucha información. Aprovecho de comentarles que les vamos a enviar la presentación después, la grabación de esta actividad para que puedan revisar. Y le vamos a dar espacio ahora a la coordinadora del capítulo 2, a Jim Dinamarca, si nos puede, por favor, hacer la exposición. Muchas gracias, Javiera. Bueno, a continuación vamos a revisar los principales lineamientos de atención, características y aspectos técnicos más relevantes del capítulo 2. Como fechas importantes y claves, tenemos en primera instancia que el envío del DTC se tiene que realizar hasta el 10 de agosto del presente año, así como también el inicio de las licitaciones estaría sujeto al 11 de agosto del 2026. Estas fechas se consideran si es que nuestra resolución del capítulo 2, que es la 1001, fuera publicada en el diario oficial con fecha el 27 de julio del 2026. ¿Ya? En ámbitos de las líneas de atención que va a tener el llamado en el presente año, vemos que las líneas de mejoramiento se mantienen, discapacidad, patrimonio y xilófago, y hay una modificación en lo que es la línea regular de ampliación, que va a entrar en un proceso de reformulación, pero se van a mantener las líneas de ampliación de la vivienda en discapacidad y ampliación en xilófago. ¿Por qué es importante analizar la línea de ampliación regular? Y es parte de las preguntas que nos hicieron los participantes. Es porque en el momento en que estábamos revisando lo que fue la postulación 2025, vislumbramos que los datos que nos permitían obtener desde el Registro Social de Hogares no nos permitía analizar al postulante, así como también al núcleo familiar. Por ende, casi el 46% de los postulantes de la línea de ampliación no cumplían con el requisito mínimo de hacinamiento dentro de su vivienda. La siguiente. ¿Cuáles van a ser los principales cambios respecto del llamado 2025 y los ajustes? Podemos informar que hay una reincorporación del puntaje por nueva postulación, lo que nos permitirá llegar a familias que no han sido parte del programa en años anteriores, así como también hay una modificación en lo que es la lista de espera, equivalente al 50% de los recursos para las regiones, a excepción de la región metropolitana, que solo va a contar con el 15%, y esto va a permitir que utilicemos los recursos de una manera más eficiente.
¿ya? Otro aspecto relevante es que la línea de mejoramiento en el año 2025 contaba con el incremento de asbesto cemento y hoy en día hemos querido reestructurar esta línea para que se incorpore la línea de mejoramiento de asbesto cemento como una línea única de atención que nos permita financiar el retiro y la reposición de las cubiertas que presenten asbesto, aplicarla a viviendas cuya recepción final sea como máximo al año 2004 y que esta línea no compita con otros proyectos de mejoramiento debido a que están expuestos estas viviendas a un riesgo sanitario, ¿ya? También ajustamos lo que era el incremento de pintura, ya se eliminó este incremento para poder abarcar una mayor cobertura de familias que podrían ser beneficiadas por el programa y esto nos permite poder atender a 542 familias en lo que sería la línea de mejoramiento regular del programa. Y finalmente hay una modificación en las exigencias del DTC, porque necesitamos que todas las viviendas que se postulen tengan un factor de obra superior al 20%, focalizando los recursos en viviendas que presenten un mayor deterioro y obsolescencia en el parque habitacional. ¿Ya? En ámbitos de regularización, que es una también de las modificaciones más importantes para el año 2016, en la cual teníamos muchas consultas de las personas que hoy están participando, mencionarles que hemos tomado esta decisión de incorporar nuevos aspectos normativos en esta línea, porque queremos que este subsidio no solo financie a las obras de mejoramiento, sino también que aseguren que dicha obra que se realiza en una vivienda cumpla con los estándares de seguridad mínimos exigidos por la normativa, y en ese sentido podemos identificar distintas causas que nos pueden llevar a que nosotros podamos incorporar el incremento de regularización, ¿ya? En ese sentido, la aplicación de este incremento se va a establecer en base a los distintos tratamientos de ampliación que necesitemos. En el primer ejemplo, se visualiza que hay recintos ampliados que tienen permiso y cuentan también con recepción final. Estos van a ser objeto de mejoramiento y no van a estar sujetos a las condiciones del llamado sin la necesidad de tener que regularizar sus viviendas, ¿ya? En el segundo ejemplo, correspondería a recintos que tienen zonas de la vivienda que no se encuentran regularizadas, pero que presentan algún deterioro, por ende es obligatoria su regularización, ¿ya? Y también como un tercer ejemplo, si es que tenemos una vivienda que tiene recintos regularizados y no regularizados, pero estos recintos que no se encuentran regularizados no presentan ningún deterioro, el postulante tendrá que firmar un acta donde corrobore que estos recintos presentan, más que presentan, se encuentran en buenas condiciones. Por ende, pueden continuar con la postulación sin tener que generar el trámite de regularización en la Dirección de Obras Municipales. Y finalmente, el último caso es donde se van a tener que realizar regularizaciones obligatorias cuando los proyectos de mejoramiento tengan que o se encuentren vinculados a instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y o gas, y también en mejoramientos de las envolventes si los recintos interfieren con el proyecto o presentan deterioro o filtraciones. En ámbitos del incremento de regularización, sí o sí, este incremento va a tener que estar marcado y ser visualizado dentro del diagnóstico técnico constructivo. Posteriormente también se va a tener que marcar ese incremento al momento de la licitación de las postulaciones. La entidad patrocinante va a tener que gestionar la regularización en la Dirección de Obras Municipales con los profesionales competentes que se encuentren inscritos en el CRAT, ya sea un arquitecto o otro profesional idóneo para la realización de la regularización,
Y el pago de este incremento también va a estar condicionado por el Serviu cuando el acto administrativo que tiene que otorgar la dirección de obras apruebe la regularización o en su defecto la rechace. Muchas gracias, Jean. Entendemos que de esto hubo hartas preguntas. Ahí, Natalia, si tú querías comentar algo al respecto. Sí, el tema de la regularización de la vivienda tiene como foco o como idea central el hecho de que la vivienda es una sola, ¿cierto? No hablamos solo de la vivienda en lo que está con permiso de edificación y las ampliaciones como que no forman parte de la vivienda. Por eso es que el diagnóstico técnico constructivo tiene que aplicarse a la vivienda con sus recintos, todos estén o no estén regularizados. Eso es lo primero. ¿Por qué, por ejemplo, el tema de las instalaciones eléctricas? Porque no podemos solamente pensar en mejorar, ¿cierto?, la instalación eléctrica de un recinto y de los otros no. ¿Ya? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Lo hemos estado viendo, se ha estado discutiendo técnicamente también, para poder cumplir con el objetivo que tiene el programa y dar este cumplimiento y este uso del incremento de regularización. Entonces, no es que siempre que exista una ampliación irregular haya que hacer la regularización en el marco del programa, no se trata de eso, sino que en las condiciones que Jean ya mencionaba, ¿cierto? En algunos aspectos esto es obligatorio. Ahora, recibimos también ahí una presentación respecto de algunos gremios de entidades patrocinantes y empresas constructoras. Respecto a este tema, sepan que eso lo estamos revisando también para evaluar específicamente las condiciones, ¿cierto?, en las que esto se aplica, este incremento de regularización, cuando sí, cuando no. Podemos evaluar, obviamente, en términos de los valores de subsidio, de asistencia técnica, no así como el tema de la regularización, ¿ya? Eso ahí como ministerio lo hemos conversado también con los equipos técnicos de otras divisiones, eso no es algo que se vaya a revisar, pero sí las condiciones creemos que obviamente, considerando lo que ustedes también han planteado, se está evaluando, ¿ya? Sabemos que es un tema ahí bien relevante. Javier. Gracias, Natalia. Sabemos que habían ahí hartas dudas y que esperamos haber dado respuesta. Como yo les decía hace un ratito, les vamos a hacer llegar la grabación de esto y también la presentación, ya para que tengan un material que puedan ir revisando. Vamos a retomar ahora con la presentación. Me dan un segundo para que esto cargue. Entonces, nos vamos ahora al capítulo tercero, que es el capítulo de condominios, donde la coordinadora Claudia Bruna Díaz nos va a exponer los detalles respecto de esto. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Contarles primero que ya tenemos nuestra resolución número 1000 publicada, en la primera del decreto que se publica. La pueden encontrar, como decía Natalia, en la página web del Ministerio. Y en términos generales, las condiciones se mantienen respecto del año 2025. Es importante aquí hacer el punto respecto de la focalización en los condominios sociales y para efectos, cierto, de poder tener una mayor eficiencia en los recursos, estamos focalizando en condominios sociales con una antigüedad superior a 10 años. Esto es importante porque efectivamente estamos tratando de hacer coincidir la intervención de mejoramiento en condominios respecto de lo que corresponde a las garantías legales. Por lo tanto, estamos haciendo, cierto, un punto respecto de lo que tiene que ver con otras normas en términos de nuestra intervención con posterioridad al vencimiento de aquellas garantías. Como les decía, las condiciones de financiamiento se mantienen en los mismos términos que el 2025, digo, y por lo tanto contamos con los mismos montos tanto para subsidio base, para los fondos para los subsidios de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, así como los incrementos que estaban establecidos en el decreto. Es importante aquí también hacer el punto respecto de que queremos focalizar en las obras de redes y redes y estructuras, que son las que consideramos críticas. Las obras de eficiencia energética y acondicionamiento térmico no pueden o no aplican como obra principal del proyecto. Además, como ustedes saben, la línea de condominios siempre ha tenido, ¿cierto?, un marcado foco territorial. Por lo tanto, tenemos, como todos los años, un llamado nacional donde están incorporadas las regiones de Coquimbo, Maule, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, pero además tenemos llamados regionales que con condiciones específicas por región,
donde aparece Valparaíso Metropolitana, O'Higgins, Biobío y la Araucanía. En ese sentido, es importante también que tengan en consideración que hay condiciones o precisiones establecidas en los llamados regionales y por lo tanto, según la región a la que cada condominio corresponda, deberá también dar cumplimiento a esas condiciones. Sí. Es importante aquí también identificar que, dado que los llamados son regionales, ¿cierto? También tenemos plazos específicos por región. Ahora bien, respecto de, con la situación transversal que tenemos, es que todos los llamados comienzan en agosto. Los primeros son los que corresponden al llamado nacional, que comienzan su digitación el 1 de agosto, ¿cierto? Y tenemos también fechas diferenciadas respecto de las regiones, con el último proceso, que es el crítico, por cierto, para la calificación de los proyectos, estaríamos, pero en todos casos estamos hablando de noviembre y diciembre. Es importante que en este sentido tengan claridad de cuáles son los plazos específicos por cada región, para que puedan tomar contacto con los equipos CERLIU y CEREMI, para que puedan revisar, como les decía, las especificidades en cada una de las regiones. Es importante aquí también tener en consideración que no estamos mostrando lo que corresponde a las etapas previas, que tiene que ver con la certificación, y aquí reforzar, ¿cierto?, que esta primera etapa que tiene el capítulo 3, ¿cierto?, que tiene que ver con la certificación del condominio objeto, que en la mayoría de las regiones además incorpora el diagnóstico técnico constructivo. Es un proceso que es independiente del llamado, que por lo tanto las regiones pueden definir plazos para ellos independientes de si el llamado ya está o no publicado, ¿cierto? Y también comentarles, ¿cierto?, que para efectos de la presentación de los proyectos más serios, que es algo que siempre nos hacen la consulta, todas las regiones dejaron a lo menos 10 días entre el resultado de la habilitación, entre la comunicación del resultado de la habilitación y el ingreso de los proyectos a ser. Por lo tanto, es importante también que tengan tranquilidad las entidades patrocinantes, que tengan la certeza de que hay un periodo que se ha contemplado para que puedan hacer una buena preparación de sus proyectos y que ingresen a Serviu con todos los antecedentes correspondientes para facilitar la revisión y esperemos la calificación favorable de todos ellos. Por último, comentarles que el llamado en general tiene un monto de recursos asociado a las 2 millones de UF, pero como les decía, cada región, en términos de los llamados regionales, también tiene una especificidad en eso y por lo tanto ahí sugerimos también hacer el contacto con los equipos regionales. Eso es lo que le podemos contar. Muchas gracias, Claudia. Esta información es bien relevante para equipos que trabajan con copropiedad, con dominios sociales. Los plazos de digitación, habilitación, ingreso, revisión van variando por territorio, entonces es súper importante tenerlo claro. Vamos a seguir avanzando ahora con esta sesión. Nos vamos al capítulo 4, correspondiente a eficiencia energética de la vivienda. Y aquí el coordinador Rolando Durán nos va a exponer los principales puntos asociados a este capítulo. Súper. Bueno, me presento, soy Rolando, ya me presentó y muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla y por ser parte de este ecosistema de trabajo en conjunto con nosotros, con Sergio también, ¿no es cierto? Y bueno, sigamos trabajando en esto. Yo les quiero presentar temas claves muy sintéticamente del capítulo 4 de eficiencia energética. Recordarle un par de cosas, sin embargo. El capítulo 4 de eficiencia energética corresponde a lo que Natalia mencionó al principio, en estas diferentes dimensiones del programa, ¿no? Las dimensiones que mencionó Natalia respecto de nuestros objetivos como programa, la multidimensionalidad, estaba la vivienda en su dimensión más material, después el tema del entorno social y urbano, y aquí claramente el capítulo 4, eficiencia energética, responde a la visión ambiental y energética, ¿no? A esos factores exógenos que no por ello deben quedar fuera el factor de la habitabilidad, el cual es fundamental. ¿Ya? Entonces, eso es como para que lo tengan claro, porque en este trabajo que estamos intentando realizar, que estamos realizando en el departamento, desde el ministerio,
la complementariedad entre el capítulo segundo que mencionó Jim y el capítulo cuarto es súper fundamental, ¿ya? Es clave. La vivienda no debe considerarse solo como una dimensión ambiental, sino también desde la visión material también. Entonces tenemos que resolver los temas materiales, ¿no? En una escala y luego ir hacia lo ambiental. Y hoy día no está sucediendo así, por eso estamos aplicando algunos cambios que es relevante como mencionar, ¿no? Esa visión más grande para que lo tengan presente. Entonces, bueno, como en años anteriores, las líneas de atención de este llamado, perdón, antes de eso, ¿cuáles son los plazos claves? Claves. Se publicó el llamado, se emitió el llamado mediante la resolución exenta 1048. Ya todavía no se publica en el diario oficial, prontamente lo hará. Cuando se publique, 15 días después de la publicación del diario oficial, vamos a comenzar con las digitaciones. Además, todas las fechas intermedias se van a enviar por oficio circular del jefe de la DPH. Entonces, ¿cuáles son las líneas de atención? Como han venido haciendo en años anteriores, ¿no? El año pasado, si ustedes recuerdan, y para los que no, les hago una ayuda de memoria, el año pasado es la primera vez que este llamado empieza a operar por el DS27. Anteriormente había operado por el 255, y eso tuvo muchas implicancias, entre ellas que empezamos a trabajar con límites urbanos censales, antes que estábamos extendidos por todo el territorio. ¿Cuáles son las líneas de atención? Para ir rápido en honor al tiempo. Los sistemas solares térmicos, ¿no? Para tener agua caliente sanitaria en la vivienda, para poder bañarse con agua caliente, los sistemas, y para ahorrar, obviamente, en gastos asociados al gas, en fin. Los sistemas fotovoltaicos que producen energía eléctrica, el acondicionamiento térmico de viviendas en zonas con planes de descontaminación atmosférica y el acondicionamiento térmico en zonas que no tienen planes de descontaminación atmosférica. Es importante mencionar porque habían preguntas relacionadas con este tema. Por ejemplo, preguntaban qué comunas pertenecen a zonas PDA. Bueno, recuerden la tabla que les mostró Natalia al principio. En esa tabla ustedes van a poder ir a la página del MIMBU y buscar aquellas comunas que pertenecen a zonas PDA. ¿Ya? Una comuna no es lo mismo que una localidad atendida por el DC27. Y eso es importante señalar, ¿ya? ¿Cuál es el alcance territorial? También lo van a poder ver en la tabla, pero a grandes rasgos, para los sistemas solares térmicos y los sistemas fotovoltaicos, son todas las localidades, ¿ya? Todas las localidades objeto del programa, desde Arica a Los Lagos, ¿ya? Lo cual significa que de las 262 localidades objeto del programa en todo Chile, tienen que restarle 5 localidades, que son las 5 localidades de Aysén, que tiene Aysén y Magallanes, ¿ya? Entonces, la mayor parte del país es objeto de que usted pueda postular a sistemas solar térmico y sistemas fotovoltaicos. Además, los acondicionamientos térmicos también tienen su alcance territorial. Son todas las localidades objeto de atención en zonas con planes de descontaminación atmosférica que van desde Valparaíso hasta Aysén. Son 84 comunas las que tienen planes de descontaminación atmosférica, desde Valparaíso hasta la región de Aysén. Ya son 10 comunas, es alto territorio y se gastan la mayor parte de los recursos de este llamado en general, y buena parte de lo que se gasta en el departamento, de los montos de subsidios, tienen que ver con los planes de descontaminación atmosférica, cosa que se va equilibrando con el capítulo segundo, pero hay que mencionarlo, ¿no? Y el acondicionamiento térmico regular va desde las localidades, en todas las localidades objeto de atención del programa, desde fuera de las zonas PDA, desde O'Higgins hasta Magallanes, ¿ya? Bueno, sigamos. No, un momento. Hay que mencionar los requisitos específicos. Ya se mencionó la mayor parte de requisitos, que son requisitos generales, pero en particular este llamado puede tener viviendas de hasta 140 metros cuadrados, no más que eso. El permiso de edificación se exige para proyectos de acondicionamiento térmico PDA irregular hasta el año 2009, y en la zona térmica ahí, es decir, Aysén y Magallanes, ¿ya? Hasta 2015. Además, en los
proyectos de acondicionamiento térmico PDA, es posible volver a postular viviendas que antes fueron postuladas. Hasta el 2009, en todos los PDA, desde Valparaíso, digamos, bueno, a todo Chile, digamos, excepto la comuna de Valdivia, que se permite hasta 2012. Ahora sí, continuamos. Una más, por favor. Ya, ahí, estos son los montos de subsidio. Esto es algo que es importante que lo conozcan, que lo puedan reconocer, porque hay cambios aquí, hay cambios importantes, ¿ya? El subsidio de sistema solar térmico y el subsidio para sistemas fotovoltaicos cambia. Antes habían 3 montos asociados a grupos de comunas, ahora ya no existen esos 3 montos, es un único monto. 59 UF para los sistemas solares térmicos y 75 UF para los sistemas fotovoltaicos. Ya explicaremos la naturaleza de esos cambios, pero eso cambia, ¿ya? Es diferente. Los subsidios para el acondicionamiento térmico regular y PDA, no sé cómo voy a decir. Justo hace tiempo ya, sí, tenemos que apurar un poco. Entonces me voy a apurar. Bueno, de todas maneras les va a quedar la presentación, la van a poder ver, ¿no? Esta tabla en particular es muy importante que la asocien a lo que Natalia dijo al comienzo, ¿no? A las tablas, porque en relación con las tablas van a poder ver el monto de subsidio, ¿ya? No sé si se acuerdan que Natalia mostró un límite urbano censal de Labranza. Labranza, por ejemplo, está en la comuna de Temuco, ¿ya? Que es parte de un plan de descontaminación atmosférica. Ese plan de descontaminación atmosférica, los planes de descontaminación atmosférica, los PDA, ¿ya? Que son uno de los tipos de subsidio que nosotros tenemos, emite el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? En determinadas comunas, ¿no? En este caso, Temuco Padre Las Casas son 3 localidades que incluye. La localidad de Temuco, la localidad de Padre Las Casas y la localidad de Labranza, que está a unos 7-8 kilómetros de Temuco. Se lo pueden imaginar, es una localidad pequeñita hacia la costa, digamos, por así decirlo, de Temuco. Y esa localidad es zona F, zona térmica F. Por lo tanto, usted puede ir a ver ahí, en las zonas térmicas, la columna zonas térmicas, hay una letra que dice EF. Y a partir de esa zona térmica podrá conocer el potencial de su subsidio, o sea, su subsidio máximo. Si usted tiene asbesto, va a poder tener un tipo de subsidio. Si usted tiene regularización, si usted necesita un incremento para regularización, otro, en fin. ¿Ya? Entonces, es bien didáctica esta forma de conocer el subsidio. Y, finalmente, ¿cuáles son los principales cambios? Se elimina el incremento por recambio de calefactores. Es un cambio bien importante porque teníamos una especie de duplicidad con el Ministerio de Medio Ambiente. No me da el tiempo ahora para explicar esto en detalle, pero se elimina este subsidio. Hay un monto único para sistemas solares térmicos y sistemas fotovoltaicos. Antes habían grupos de comuna, como dije, ahora hay un monto único, 59 UF, que corresponde al tramo de comunas 2, antiguamente en el llamado anterior, y en el caso de los sistemas fotovoltaicos se eleva a 75 UF el subsidio, porque cambia el itemizado técnico, ¿ya? Que es algo que aprobamos mediante resolución también. Entonces ahora cambiamos la potencia mínima instalada de 750 watts de potencia mínimo a 2000 watts de potencia mínima. Además, se aumenta la lista de espera del 20 al 50%, y finalmente hay una unificación del requisito del permiso de edificación. Antes se permitía que en el caso de acondicionamiento térmico regular fuera hasta 2007, ahora se permite quizás hasta 2009, como en el PDA. Ya, sigamos. Vamos a pasar ahora al último bloque, que le vamos a pedir también a Rolando que nos ayude con explicando esta parte. Este último bloque es para hacer, si bien ya se han ido recogiendo preguntas a lo largo de la presentación, preguntas que nos hicieron llegar a través de los formularios, vamos a hacer ahora un énfasis en las preguntas recibidas y le vamos a pedir a Rolando también que nos ayude con este bloque de la presentación. Sí. Bueno, estas son algunas de las preguntas más comentadas, que más pudimos leer. Se recibieron muchas preguntas, recibimos más o menos 800 preguntas. Entonces se nos quemaron las pestañas realmente leyendo tantas preguntas. Y estas preguntas que tomamos acá son algunas de las que podemos
comentar que aparecieron muchos, ¿no? El tema de los arrendatarios. ¿Pueden postular? La verdad que no, ya no pueden postular anteriormente en algunos subsidios, particularmente ¿no? En subsidio de acondicionamiento térmico PDA y algún otro subsidio se permitieron arrendatarios, ya no se puede postular porque nos estamos ajustando, bueno, por múltiples razones que ya comentamos, nos estamos ajustando el cinturón, digamos. Entonces ya no pueden postular arrendatarios, estamos focalizando de manera más estricta. Y entonces para los llamados de vivienda del capítulo segundo y el capítulo cuarto, la postulación se orienta a propietarios y asignatarios. ¿Pueden postular personas con más de una vivienda? La regla general es que no, sin embargo, existe una excepción en el numeral 7 del artículo 27 si el CEREMI lo pide. Si el CEREMI de Vivienda y Urbanismo lo pide a través de una solicitud formal, podría ser. No en un llamado. ¿Qué? Caso a caso. Caso a caso y no en un llamado regular, digamos. Eso es lo importante que tengan en consideración. O sea, en estos llamados, no. ¿Qué pasa si la vivienda tiene ampliaciones no regularizadas? Depende del tipo de obra y del estado del recinto. La regularización será obligatoria cuando el recinto no regularizado sea intervenido, presente deterioro o interferirá con el proyecto, especialmente en obras de instalaciones o envolventes. Bueno, ya se habló del tema de regularizaciones, un tema que tratamos, pero queríamos puntualizar con esta respuesta a la pregunta concreta que se nos formuló en las múltiples preguntas que se nos hicieron. ¿Qué documento acredita la antigüedad de la vivienda? Bueno, la regla general es que en la recepción final otro documento emitido por la DOM. Eso debería tener, no, al ingresar en la carpeta de antecedentes, ese debería ser el documento que se tiene. Sin embargo, también se puede, en caso de extravío, de pérdida o razones de fuerza mayor, excepcionalmente presentar el certificado de avalúo fiscal detallado. Importante, el puntaje por antigüedad. Este tema, en la recepción final, tiene que ver con el puntaje por antigüedad y el requisito, y es un requisito de admisibilidad. Y la recomendación es declarar el año de antigüedad que se puede acreditar. Estas respuestas que ahora nos entregó Rolando buscan entregar una orientación inicial. Es importante igual poder comunicarle que en casos particulares, cuando hay situaciones de dominio, herencia, regularizaciones recientes, documentos municipales específicos, condiciones excepcionales, es importante revisar el caso conforme a la resolución respectiva y ver las consultas de los servicios de las respectivas regiones, ya para en el caso del caso a caso. Vamos a ir ya cerrando la actividad, así que le voy a volver a dar el pase a Natalia Cruz, ya que, perdón, voy a dejar de compartir, para unos comentarios finales. De nuevo se nos volvió a apagar la cámara. Vamos a prender entonces ahora. Ahí estamos. Adelante, Natalia. Gracias, Javiera. Bueno, para finalizar, queremos agradecer la participación de todos, contarles que hay 1.000 personas, más de 1.000 personas conectadas, ¿ya? Tuvimos una excelente convocatoria, sabemos que hay mucho interés. También hemos estado recibiendo por interno consultas de nuestros colegas de Servio, porque entendemos que hay personas que no se pudieron conectar porque alcanzamos el máximo de capacidad, ¿cierto? Aun cuando son muchas personas, más de 1.000 personas. Entonces, insistir con algo que ya se ha dicho, se va a enviar la grabación de esta presentación, también la PPT, para poder difundir. Comentarles también que de manera excepcional y teniendo en consideración la situación que se está viviendo en la región de Atacama y de Coquimbo, vamos a realizar una sesión especial porque también nos han señalado que hay problemas de conexión por situaciones ahí asociadas a la emergencia. Y les pedimos entonces que le vamos a pedir a nuestros colegas de Servio que nos ayuden también a compartir este material que se va a enviar con las personas que no se lograron conectar.